Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver los circuitos en serie. Vamos a ver concretamente los resistores y la corriente en serie. ¿Por qué solo vamos a ver esto? Porque si viésemos todo lo de los circuitos en serie en un solo vídeo, el vídeo sería demasiado largo y lo tendríais todo mezclado. Y para que lo tengáis todo ordenado y podáis localizar las cosas más rápidamente, bueno, pues voy a dividir lo de los circuitos en serie en varios vídeos. Cuando terminemos de ver todo lo de los circuitos en serie, os dejaré un enlace para que os descarguéis unos ejercicios y podáis practicar, pero eso va a ser cuando terminemos de ver todo lo de los circuitos en serie. Vamos a comenzar por ver los resistores en serie. Bueno, pues aquí tenemos un diagrama esquemático de un circuito en serie. ¿Por qué aquí tenemos un circuito en serie? Porque tenemos dos resistores conectados de tal forma que la corriente solo puede viajar por un camino. Es decir, que la corriente ya sabemos que sale de una terminal y tiene que llegar a la otra terminal. Da igual que salga de la terminal positiva y acabe entrando por la terminal negativa o viceversa. Nos da igual, porque a efectos prácticos nos da igual qué dirección de corriente emplear. Da igual que salga de la terminal positiva y entre por la terminal negativa o salga de la terminal negativa y entre por la terminal positiva. Bueno, pues como digo, aquí tenemos un circuito en serie. ¿Por qué? Bueno, pues porque la corriente solo puede viajar por un camino de una terminal a otra, es decir, sale de la terminal positiva, empieza a viajar por este conductor, atraviesa la resistencia de este resistor, continúa por el conductor, atraviesa la resistencia del otro resistor, continúa por el conductor y acaba entrando por la terminal negativa. Es decir, que solo tiene un camino por donde viajar. La corriente solo tiene un camino para llegar de una terminal a la otra. Y nos va a dar igual el número de resistores que tengamos conectados aquí. Da igual el número de resistores, con tal de que los tengamos conectados de tal forma que la corriente solo pueda viajar por un camino. Entonces podemos sacar en claro que cuando tenemos más de un dispositivo electrónico conectados a un circuito, de tal forma que la corriente solo pueda viajar de una terminal a la otra por un camino, estamos hablando de circuitos en serie. Y hablo de dispositivos electrónicos porque aquí tenemos resistores, porque no hemos visto más cosas. Pero podemos tener otro tipo de dispositivos electrónicos conectados en este circuito electrónico. Bueno, pues los tenemos que conectar de tal forma que la corriente solo pueda viajar por un camino de una terminal a la otra. Y ya lo podemos ver aquí, que sale de la terminal positiva y viaja por este conductor, atraviesa lo que tenga que atravesar y acaba entrando por la terminal negativa. Y no tenemos más conductores conectados aquí para que la corriente pueda viajar por más de un camino. No lo tenemos, y eso lo veremos cuando veamos los circuitos en paralelo. Pero en serie, como digo, los tenemos que conectar de tal forma que la corriente solo pueda viajar por un camino. Bueno, pues esto es un circuito en serie. Y como digo, es un circuito en serie porque tenemos más de un dispositivo electrónico conectados de tal forma que la corriente solo puede viajar por un camino de una terminal a la otra. Y da igual el número de resistores que tengamos aquí. Si aquí ponemos otro resistor, bueno, pues lo tenemos que conectar de tal forma que la corriente solo pueda viajar por un camino. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que saber cuando tenemos un circuito en serie. Tenemos que saber identificarlos. Porque en un diagrama esquemático como el que teníamos aquí, es muy fácil de ver. Para eso se emplean esos diagramas, para ver cómo están interconectados los diferentes dispositivos electrónicos. Y ya vemos que aquí estaban conectados en serie. Bueno, pues en estos diagramas que tenemos aquí, también tenemos circuitos en serie, en todos estos diagramas esquemáticos. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo podéis ver realmente. Aquí tenemos los resistores conectados de tal forma que la corriente solo puede viajar por un solo camino de una terminal a la otra. Ya lo podéis comprobar aquí. Aquí también. Este es el mismo que hemos visto aquí. Y aquí también prácticamente es el mismo, independientemente de la trayectoria del conductor. Pero solo tenemos un conductor, es decir, solo tenemos una trayectoria para la corriente. Y ya lo podemos ver, la corriente sale de esta terminal, viaja por este conductor, atraviesa la resistencia de este resistor, continúa por el conductor, atraviesa la resistencia de este resistor y acaba entrando por la terminal negativa. Solo tiene un camino por donde viajar. Aquí nos pasa lo mismo, aquí nos pasa lo mismo y aquí nos pasa lo mismo. Entonces tenemos que tener claro de cuáles son los circuitos en serie. Tenemos que identificarlos. Bueno, pues ya que tenemos claro cuáles son los circuitos en serie, vamos a ver un ejercicio. Nos dice lo siguiente. Nos dice que se encuentran 5 resistores colocados en una tarjeta prototipo, es decir, una placa de pruebas, que ya sabemos lo que es, como se muestra a continuación. Esta figura de aquí. Nos dice que conéctelos en serie de modo que, comenzando desde la terminal positiva, el resistor
1 sea el primero, el resistor 2 sea el segundo, el resistor 3 sea el tercero y así sucesivamente. Y por último, trace un diagrama que muestre esta conexión. Bueno, pues simplemente tenemos que conectar estos resistores en serie, comenzando por el resistor 1, continuando por el resistor 2 y así hasta llegar al resistor 5. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ya sabemos que los puntos que se encuentran en una línea, concretamente en estas líneas externas, ya sabemos que están conectados entre sí mediante una placa metálica. Y lo mismo le pasa a estos puntos de esta línea de aquí, que están conectados entre sí mediante una placa metálica. Eso sí, estos puntos que tenemos en la primera línea son independientes a los puntos que tenemos en la segunda línea. Y nos pasa lo mismo con estas dos líneas. Y luego ya sabemos que los puntos que tenemos internamente están conectados entre sí verticalmente. Es decir, aquí tenemos diferentes puntos, bueno, pues cada punto está conectado entre sí verticalmente. Tenemos aquí una columna, bueno, pues los puntos que están en esta columna están conectados entre sí mediante una placa metálica. Y lo mismo le pasa a los puntos que tenemos en esta columna de aquí, que están conectados internamente mediante una placa metálica y están conectados verticalmente. Aquí están conectados horizontalmente, bueno, pues aquí están conectados verticalmente. Y cada columna es independiente a las demás columnas. Bueno, pues simplemente esto como recordatorio porque ya lo vimos cuando vimos el vídeo de la seguridad y la placa de pruebas. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a darle solución a este problema. Tenemos que conectar la terminal positiva. Imaginemos que aquí tenemos la terminal positiva, bueno, pues la tenemos que conectar a cualquier punto que tenemos aquí, en esta columna, porque aquí tenemos el resistor 1 y tenemos que comenzar por el resistor 1, porque es el primero. Bueno, pues como digo, el cable rojo que va a la terminal positiva de la fuente de alimentación, lo tenemos que conectar a cualquier punto de esta columna, porque ya sabemos que los puntos de esta columna están conectados entre sí mediante una placa metálica. Y aquí tenemos conectado una de las terminales del resistor, del primer resistor. Bueno, pues, como digo, conectamos a cualquier punto de aquí. Lo conectamos, imaginemos que a este punto. Nos da igual que sea este punto o este punto. Bueno, pues lo conectamos a este punto. Bueno, pues ya sabemos que la corriente sale de la terminal positiva, viaja por este conductor y llega a estos puntos de esta columna de aquí. Y sabemos que internamente están conectados entre sí mediante una placa metálica. Bueno, pues una vez que la corriente llega a este punto, empieza a viajar internamente por la placa metálica hasta que llega a la terminal de este resistor número 1, porque aquí lo tenemos conectado. Bueno, pues ahora la corriente atraviesa la resistencia del resistor y llega a este punto de aquí. Bueno, pues ahora tenemos que llevar la corriente desde esta columna hasta esta otra columna, que es donde tenemos conectado una de las terminales del segundo resistor. Bueno, pues mediante un cable conectado a cualquiera de estos puntos, imaginemos que lo conectamos aquí, bueno, pues lo llevamos a cualquier punto de esta segunda columna, que es donde tenemos conectado una de las terminales de este resistor. Bueno, pues la corriente llega a este punto, empieza a viajar internamente por la placa metálica hasta que llega a este punto donde está la terminal de este resistor. Y ya empieza a atravesar la resistencia de este resistor y llega a esta columna, que es donde está el otro extremo del resistor. Bueno, pues ahora tenemos que llevar la corriente desde esta columna hasta esta otra columna, que es donde tenemos el resistor 3. Y no os preocupéis que ahora voy a hacerlo de nuevo, voy a quitar todas estas flechas, simplemente porque estoy explicando. Bueno, pues ahora mediante un cable nos llevamos la corriente desde este punto hasta este otro punto, a cualquiera de estos dos, nos da igual, porque ya sabemos que están internamente conectados. Bueno, pues lo llevamos a este punto. Ahora tenemos la corriente aquí, y ya sabemos que internamente viaja hasta a esta terminal, que es donde está conectada, porque ya sabemos que están estos puntos conectados internamente. Bueno, pues ahora que tenemos aquí la corriente, empieza a atravesar la resistencia del tercer resistor y llega a este punto de aquí. Bueno, pues ahora tenemos que conectar el resistor 3 con el resistor 4. Bueno, pues mediante un cable nos llevamos la corriente de una columna a otra, es decir, lo conectamos a cualquier punto que tenemos aquí y luego el otro extremo del cable lo conectamos a cualquier punto que tenemos en esta columna, porque es donde tenemos una de las terminales del resistor 4. Bueno, pues imaginemos que lo ponemos en este punto y lo ponemos en este otro punto. Bueno, pues así conectamos las columnas. Ahora tenemos la corriente en este punto. Bueno, pues internamente empieza a viajar y llega a este punto de aquí. Y atraviesa la resistencia de este resistor y llega al otro extremo.
Bueno, pues ahora por último tenemos que conectar el resistor 4 con el resistor 5. Bueno, pues ya sabemos, conectamos un cable a cualquier punto que tenemos en esta columna, imaginemos que lo conectamos aquí, bueno, pues nos lo llevamos a la otra columna donde está conectado uno de los extremos del resistor 5. Bueno, pues ya tenemos la corriente aquí, ahora llega hasta este punto, que es donde está conectado el extremo de este resistor, atraviesa la resistencia del resistor número 5 y llega a este punto. Ahora tenemos la corriente a este punto. Bueno, pues ahora nos lo tenemos que llevar a la terminal negativa de la fuente de alimentación. Es decir, aquí, imaginemos que aquí tenemos la fuente de alimentación. Aquí tenemos la positiva y aquí tenemos la negativa. Bueno, pues voy a dibujarlo de nuevo, porque simplemente ahora lo estaba explicando, pero ahora lo voy a dibujar de nuevo. Voy a darle al pause y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta, ya podéis ver mejor aquí la conexión. Empezamos de la terminal positiva y la conectamos al resistor número 1, porque así nos lo está indicando. Bueno, pues lo conectamos a cualquier punto de esta columna. Luego ya sabemos que la corriente empieza a atravesar el resistor y llega a esta columna de aquí. Bueno, pues mediante un cable conectamos el resistor 1 con el resistor 2. Y lo podemos conectar en cualquier punto que tenemos aquí, en esta columna de aquí y en esta otra columna de aquí. Porque ya sabemos que internamente están conectados entre sí. Bueno, pues llega a este punto, atraviesa la resistencia del resistor número 2 y llega a esta columna de aquí. Bueno, pues ahora conectamos el resistor 2 con el resistor 3. Lo hacemos mediante un cable. De esta manera podemos conectarlo a cualquier punto que tenemos en las columnas, ya lo sabemos. Bueno, pues llega aquí la corriente, ahora atraviesa la resistencia del resistor número 3 y llega a esta columna que tenemos aquí. No lo he dicho, pero recordad que aquí no tenemos conexión alguna de los puntos de aquí con los puntos de aquí. Entonces, si nos quedamos sin sitio, podemos conectar de esta manera el resistor 3, por ejemplo, para llevarnos la corriente desde la parte superior a la parte inferior. Bueno, pues ahora tenemos que conectar el resistor 3 con el resistor 4. Bueno, pues lo hacemos mediante un cable, conectamos las columnas correspondientes, allá donde estén los extremos de los resistores. Bueno, pues ahora ya tenemos la corriente aquí, atraviesa la resistencia del resistor número 4 y llega a este punto. Y ahora conectamos el resistor 4 con el resistor 5 mediante un cable. Bueno, pues conectamos las correspondientes columnas y da igual los puntos que utilicemos, siempre y cuando correspondan a la misma columna. Bueno, pues ya tenemos la corriente aquí, ahora atraviesa el resistor número 5 y llega a este punto. Bueno, pues este punto lo conectamos a la terminal negativa. Bueno, pues ya veis que no es muy difícil hacer una conexión en serie. Lo podemos realizar de diferentes maneras. Yo he escogido esta, pero podéis escoger cualquier punto, como digo, pero siempre y cuando estén conectados en serie. Y ya sabemos que para que estén conectados en serie, la corriente tiene que viajar por un solo camino, desde una terminal hasta la otra terminal. Bueno, pues por último nos dice que tenemos que trazar un diagrama que muestre esta conexión. Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí tenemos el diagrama esquemático de la conexión que hemos hecho en este lado. Empieza por el punto A, que es el que tenemos aquí, y ya conectamos el resistor número 1 con el resistor número 2, con el resistor número 3 y así sucesivamente hasta llegar a la terminal B. Entonces ya vemos que la corriente sale de la terminal A, viaja por un solo camino hasta llegar a la terminal B. Bueno, pues eso que quede claro. Vamos a ver ahora la corriente en serie. Aquí tenemos un diagrama esquemático de un circuito muy simple, porque solo tenemos una resistencia. Y ya sabemos que tenemos un voltaje que está atravesando una resistencia. Y cuando tenemos eso, ya sabemos que existe corriente. ¿Pero qué está ocurriendo con la corriente? Ya sabemos que la corriente, en este caso, sale de la terminal positiva, viaja por el conductor, atraviesa la resistencia de este resistor, continúa por el conductor y acaba entrando por la terminal negativa. Eso ya lo sabemos, independientemente del número de resistores que tengamos aquí, siempre y cuando estén conectados en serie, para que la corriente solo pueda viajar por un camino. Bueno, pues, ¿qué está pasando también con el total de la corriente? Bueno, pues deciros que el total de la corriente que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos viajando por aquí, la misma que tenemos atravesando la resistencia de este resistor, la misma que tenemos aquí y la misma que tenemos entrando por la terminal negativa. Bueno, pues para entenderlo es como si tuviésemos aquí una tubería y aquí está entrando agua. Bueno, pues la misma cantidad de agua que está entrando por aquí es la misma que está saliendo por aquí y es la misma que está viajando por todas partes. Es decir, una vez que el agua ha hecho todo el recorrido, la misma cantidad de agua que tenemos entrando por aquí es la misma que tenemos viajando por aquí, es la misma que tenemos viajando por aquí, es la misma que tenemos viajando por aquí y es la misma que está saliendo por aquí. Bueno, pues lo mismo pasa con la corriente.
El total de la corriente que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos viajando por todas partes, porque solo tenemos un camino por donde viajar la corriente desde un extremo hasta el otro extremo. Si tuviésemos diferentes caminos, imaginemos que aquí tenemos otro conductor, bueno, pues ya no tenemos la misma corriente por todas partes, porque aquí estará viajando una cantidad de corriente y aquí estará viajando otra cantidad de corriente. La suma de ambas corrientes será la total, pero aquí no tendremos viajando esa corriente total, ni aquí tampoco. Vamos a verlo con un circuito en serie. Aquí lo tenéis. Aquí tenemos un circuito en serie porque tenemos más de un dispositivo electrónico conectados, de tal forma que la corriente solo puede viajar desde una terminal a la otra por un solo camino, como vemos aquí. Ahora, ¿qué pasa con el total de la corriente que sale de la terminal positiva? Bueno, pues esa cantidad de corriente es la misma que tenemos viajando por aquí, es la misma que tenemos viajando por aquí, es la misma que está atravesando la resistencia de este resistor, es la misma que tenemos por aquí, es la misma que está atravesando la resistencia de este resistor, es la misma que tenemos aquí y es la misma que está entrando por la terminal negativa. Entonces podemos decir que cuando tenemos un circuito en serie, la corriente es la misma por todas partes. En cualquier punto de este circuito tenemos la misma corriente. La misma corriente que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos por todas partes, siempre y cuando estemos con un circuito en serie. ¿Y cómo podemos comprobar nosotros eso realmente de que toda la corriente que está viajando por todas partes es la misma? Bueno, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos un circuito en serie y tenemos 3 resistores en concreto. Casualmente tienen el mismo valor de resistencia las 3, pero eso nos da igual. Da igual que aquí tengamos 1 kiloohmio, que aquí tengamos 5 kiloohmios, que aquí tengamos 100 ohmios. Para comprobar lo de la corriente nos da igual. Al igual que no sabemos cuál es el valor del voltaje de esta fuente de alimentación. Nos da igual. Simplemente saber que estos resistores están conectados en serie, porque están conectados de tal forma que la corriente solo puede viajar por un camino. Bueno, pues ¿qué pasa si nosotros queremos comprobar que la misma corriente que está viajando por aquí es la misma que tenemos por aquí, es la misma que tenemos por aquí y es la misma que tenemos por aquí? Es decir, es la misma por todas partes. Bueno, pues simplemente tenemos que colocar varios multímetros o amperímetros en diferentes puntos de este circuito electrónico. Y voy a quitar todas estas flechas porque si no se convierte en una chapuza y no se ve bien. Bueno, pues como digo, colocamos varios multímetros o amperímetros en diferentes puntos del circuito. Y así podremos comprobar que realmente siempre tenemos la misma corriente. Ya lo podemos ver, aquí tenemos un amperímetro, aquí tenemos un amperímetro, aquí tenemos un amperímetro y aquí tenemos un amperímetro. Es decir, que la cantidad de corriente que tenemos viajando por este circuito es de un amperímetro por todas partes, porque siempre es la misma, siempre y cuando estemos con un circuito en serie. E independientemente de los valores de las resistencias de los diferentes resistores que tengamos conectados. Nos da igual. En este caso son las mismas, pero eso es indiferente. Bueno, pues así es como comprobamos nosotros realmente que la misma cantidad que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos viajando por todas partes y la misma que está entrando por la terminal negativa, siempre y cuando estemos en un circuito en serie, como digo. Recordar cuando vimos el vídeo de las mediciones básicas, cuando queríamos medir corriente, teníamos que colocar el multímetro de esta manera, es decir, crear un abierto y luego conectar el multímetro, es decir, aquí iría conectado a la terminal negativa del multímetro y aquí iría conectado a la terminal positiva del multímetro. ¿Y por qué lo colocamos así? Para que la corriente solo pueda viajar por un camino. Es decir, cuando llegue aquí, atraviese el multímetro, continúe por aquí y continúe viajando hasta la terminal negativa. Entonces solo tiene una trayectoria por donde viajar, un solo camino. Entonces realmente ya vemos que la misma cantidad de corriente que tenemos por todas partes es la que está atravesando cada multímetro. Y es el valor que nos va a mostrar cada multímetro, el de 1 amperio. Lo mismo pasa si queremos conectar aquí otro resistor, que creamos un abierto y luego conectamos aquí el resistor. Es decir, esta terminal iría a una de las patillas del resistor, aquí tenemos el resistor, y aquí tenemos una de las patillas. Bueno, pues una de las terminales la conectamos directamente a una de las patillas del resistor. Y la otra patilla del resistor lo conectamos a la otra terminal. Entonces ya vemos que lo hemos conectado en serie, porque una vez que llega aquí la corriente, atraviesa el resistor, continúa por aquí y acaba entrando por la terminal negativa, como ocurre aquí. Bueno, pues lo mismo pasa con el multímetro, que tenemos que crear un abierto y luego conectar el multímetro. Pero lo tenemos que conectar adecuadamente. Aquí tenemos la terminal negativa, bueno, pues va conectada a la terminal negativa del multímetro.
Y esta, que es la terminal positiva, va conectada a la terminal positiva del multímetro. Recordar, cable rojo para la terminal positiva y cable negro para la terminal negativa. Pero esto es simplemente como recordatorio. Cuando queremos medir corriente, bueno, pues tenemos que conectar el multímetro de tal forma que la corriente solo pueda viajar por un camino. Es como si conectásemos más resistores. Bueno, pues tenemos que crear ese abierto y realizar las conexiones pertinentes para realizar la medición de la corriente. Bueno, pues como repaso ya vemos que un circuito en serie es aquel que tiene más de un dispositivo conectados de tal forma que la corriente solo puede viajar por un camino desde una terminal hasta la otra terminal. Y también sabemos que cuando tenemos un circuito en serie, la corriente total que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos viajando por todas partes hasta que llega a la terminal negativa. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se suman las resistencias en serie. ¡Hasta la siguiente!